Lección número 12, para el 20 de diciembre de 2025. Dios es fiel. Sábado 13 de diciembre. Para memorizar. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21, verso 45. Cuando John F. Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente, el 20 de enero de 1961, su mensaje solo tuvo 1.366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios, dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que llegaba el final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación y a los israelitas. Josué capítulo 23 y 24. Josué capítulo 23 se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. El capítulo 24 repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. Esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. Domingo 14 de diciembre. Todo se cumplió. ¿Qué imagen conceptual presenta Josué capítulo 21, versos 43 al 45 acerca de Dios? ¿Cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. Josué capítulo 21, versos 43 al 45. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico, además de destacar uno de sus temas principales, la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta el momento. Josué capítulo 21, verso 43, habla del reparto de la tierra y el establecimiento en ella. Josué versículos 13 al 21, mientras que Josué capítulo 21, verso 44, se refiere a las victorias sobre los enemigos y al control obtenido sobre la tierra. Josué versículos 1 al 12. Toda esta retrospectiva es contemplada a través del prisma de la fidelidad de Dios. Los israelitas debían recordar siempre que sólo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Él les dijo, comillas, toda la tierra,
Josué capítulo 21, verso 43. Entregó en sus manos a todos sus enemigos. Josué capítulo 21, verso 44. Y como había jurado a sus padres. Josué capítulo 21, verso 44. Todo se cumplió. Josué capítulo 21, verso 45. El uso repetido de la palabra kol, todo, 6 veces en 3 versículos. Josué capítulo 21, versos 43 al 45, enfatiza una vez más la verdad de que la tierra era el don de Dios y de que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido. Dios juró darles la tierra y fue Él quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. De hecho, Pablo también escribió lo siguiente, haciendo hincapié en la fidelidad de Dios, comillas, es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 13. ¿De qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lunes 15 de diciembre, una señal de preocupación. La gloriosa conclusión de toda la sección, Josué capítulo 21, versos 43 al 45, lleva implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que prometió. El éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así, la adjudicación de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, Nehemías capítulo 9, verso 8, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependería de la actitud de Israel. ¿Sería éste capaz de asegurar lo logrado? Escucha Josué capítulo 23, versos 1 al 5. ¿Cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué? Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En su discurso, el ya anciano Josué
transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado. Describe cómo fue posible la conquista de la tierra. El Señor luchó por ellos. Aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, los israelitas se vieron envueltos en guerras después del Éxodo, no fue gracias a su poder militar, sino a la intervención de Dios, cómo consiguieron poseer la tierra. Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones a las que todavía había que poseer. La victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. ¿Qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que los cristianos pueden vivir hoy una vida espiritual victoriosa? Josué capítulo 23, verso 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios capítulo 6, versos 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar, a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Martes 16 de diciembre. Límites definidos. Utilizando las mismas palabras que se le dirigieron al principio del libro, Josué capítulo 1, versos 7 y 8, Josué afirmó que la tarea que aguardaba a Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá. ¿Por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Josué capítulo 23, versos 6 al 8. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra,
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Versos 12 y 13. Porque si os apartareis y os unierais a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes, sino su amistad. Las armas de ellas no representaban tal vez un desafío para Israel, pero su ideología y sus valores, o su falta de ellos, podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Josué llamó la atención de los líderes al hecho crucial de que el conflicto en el que se habían visto envueltos era primordialmente y en última instancia espiritual. Por lo tanto, Israel debía preservar su singular identidad. La prohibición de invocar el nombre de un dios, jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. En el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar los nombres de los dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales significaba reconocer su autoridad y contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempos de necesidad. Comparar con Jueces capítulo 2 versos 1 al 3, versos 11 al 13. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. La intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. El caso de Salomón es un ejemplo dramático de las tristes consecuencias espirituales de los matrimonios mixtos. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, capítulo 11, versos 1 al 8. En el Nuevo Testamento se exhorta firmemente a los cristianos a no unirse en matrimonio con no creyentes. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Aunque en el caso de los matrimonios existentes, Pablo no aconseja al cónyuge creyente que se divorcie del incrédulo, sino que lleve una vida cristiana ejemplar con la esperanza de ganar al no creyente para el Señor. Primera de Corintios capítulo 7, versos 12 al 16. Las advertencias de Josué contra las asociaciones perjudiciales conduce inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. ¿Cómo podemos mantener una relación equilibrada con la sociedad que nos rodea? Miércoles 17 de diciembre, la ira del Señor. ¿Cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué? Josué capítulo 23 versos 15 y 16, y en otras partes de las Escrituras. Ver también Números capítulo 11 verso 33, Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 16, Apocalipsis capítulo 14 verso 10 y 19, capítulo 15 verso 1, Josué capítulo 23 versos 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado,
yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Números capítulo 11, verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Apocalipsis capítulo 14, versos 10 y 19. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. Números capítulo 11, verso 33, capítulo 2, verso 9, y en la tierra prometida. Josué capítulo 7, verso 1, y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto. Estos versículos representan el clímax de la severidad de la retórica de Josué. Resulta chocante oír que el Señor destruirá a Israel, ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto. Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28, también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. A la luz del despojo y la destrucción de los cananeos, estos versículos demuestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra. Él declara la guerra al pecado, independientemente de dónde se encuentre éste. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Israel debía decidir si haría de las gloriosas certezas del pasado el fundamento para afrontar el futuro. A primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Juan capítulo 3, verso 16, Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Éxodo capítulo 34, verso 6, Miqueas capítulo 7, verso 18. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional vengativa e impredecible. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. Romanos capítulo 5 verso 10, quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios.
Juan capítulo 3, verso 33, Efesios capítulo 2, verso 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Salmos 7:11, 50 verso 6 y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Jueves 18 de diciembre. Aférrate a Dios. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. El mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor, ver Deuteronomio capítulo 4, verso 4, se utiliza también para describir el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, Génesis capítulo 2, verso 24, o la lealtad de Ruth a Noemí, Ruth capítulo 1, verso 14. Es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta el día de hoy. Lamentablemente, la misma afirmación no sería aplicable a períodos posteriores de la historia de Israel, como tristemente demuestra el libro de Jueces. Jueces capítulo 2 versos 2, 7 y 11, capítulo 3 versos 7 y 12, capítulo 4 verso 1, etc. Josué exhorta a Israel a amar al Señor su Dios. Josué capítulo 23 verso 11. Comparar con Deuteronomio capítulo 6 verso 5. El amor no puede forzarse. Si así fuera, dejaría de ser lo que esencialmente es. Ahora bien, ¿en qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Josué capítulo 23, verso 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. El texto hebreo de Josué capítulo 23 verso 11 es extremadamente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. La palabra ahabaj, amor, puede referirse a una amplia gama de afectos humanos, como el apego amistoso, la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad a Dios. Si entendemos el amor a Dios como un compromiso consciente y como devoción a Él, es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia. Comparar con Juan capítulo 13, verso 34. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente de una relación personal con Él. Éxodo capítulo 19, verso 4. Los he traído a mí. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, comparar con Mateo capítulo 22, verso 37. Basada en lo que Él hizo por su pueblo, como demostración de su gran misericordia y amor. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, pero no simétrica del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este mandamiento nuevo y antiguo al mismo tiempo? Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 15, verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Primera de Juan capítulo 3, verso 11.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Comparar con Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Viernes 19 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 559 a la 561 del capítulo Las últimas palabras de Josué, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Comillas, Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fueran la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Dios es el dador de la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido, y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados. Ellen White, Patriarcas y Profetas, página 560 y 561. Preguntas para dialogar. 1. Rememora las evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Qué puedes señalar al respecto? Al mismo tiempo, ¿cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas, o pedías en oración, o cuando las promesas reclamadas se encuentran con el silencio? 2. Analiza la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios. ¿Cómo presentarías la ira del Señor como parte del Evangelio? 3. ¿Qué principios puedes extraer de la lección de esta semana respecto de la relación con los no creyentes? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio de nuestra fidelidad a los principios y prácticas correctas y nuestra relación con las personas para servirles y velar por su bienestar? 4. ¿Qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón?